Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a mi canal un día más. Y hoy, bueno, voy a hacer un análisis de una serie española. Hoy voy a cambiar un poco de tercio y ya no voy a hablar de ninguna película norteamericana. Esta vez me quedo en España, en concreto en el año 1981. Voy a hablar de una serie que fue muy famosa en ese año y que ha marcado un antes y un después en la televisión española. Voy a hablaros de Verano Azul. Hago este vídeo en homenaje a mi hija porque me ha pedido este vídeo y bueno, pues lo hago también por ella porque vio este verano la serie, le encantó y me la ha pedido, y de hecho también pues a mí me hace ilusión hablar de Verano Azul. Para mí es una de mis series preferidas españolas. Y hay mucho que decir de esta serie, pero lo voy a hacer de forma resumida porque no es tanto como otros vídeos. En primer lugar, decir que la serie fue producida en el año 1981, que fue dirigida por el vasco Antonio Mercero, que bueno, luego ya le vimos dirigir otras series como Farmacia de Guardia, pero que antes de Verano Azul había dirigido una mini película que se llamaba La Cabina, protagonizada por José Luis López Vázquez, que bueno, pues en su día fue muy famosa, sobre una persona que se queda encerrada en una cabina, y bueno, es un poco claustrofobia, es un poco así de suspense, incluso roza un poco el terror. También había trabajado en Crónicas de un Pueblo, también había dirigido Crónicas de un Pueblo. Fueron series muy famosas o películas muy famosas en los años 80. El director Antonio Mercero, y la música de Verano Azul, la melodía famosa de Verano Azul, esa canción con la que empieza la serie y con la que termina, súper conocida, música también del vasco Carmelo Bernaola, que había puesto también música a La Clave, que era un programa de televisión de aquella época, y que también había hecho el himno del Athletic Club de Bilbao, o sea, que era una figura también muy importante en la música. Como todos sabéis, hay capítulos de Verano Azul en los que Chanquete toca el acordeón, ¿verdad? Bueno, pues realmente no tocaba el acordeón Antonio Ferrandis, lo tocaba un acordeonista famoso granadino que se llamaba José Molina Molero. Era una especie de playback que estaba perfectamente hecho, y de forma que parecía que era Antonio Ferrandis que tocaba el acordeón. Bueno, pues la serie, como todos sabéis, Verano Azul se rodó en Nerja, pero también se rodó, ojo, en Motril y en Almuñécar. Mucha gente piensa que esa serie solo se rodó en Nerja. Y es verdad que hay muchos capítulos en los que sale el famoso Balcón de Europa, pero hay otros capítulos en los que sale también Motril. Fijaros que hay un capítulo en los que sale un buzo en el puerto, ¿verdad? Hay un capítulo en el que sale un puerto, y yo pensaba, digo, Nerja no tiene puerto, por lo tanto era el puerto de Motril. Ahí se rodaron esos capítulos. Y luego hay otros capítulos del final, no sé si el de Algo se muere en el alma, que sale Almuñécar, hay un monumento de Almuñécar que sale también ahí en ese capítulo. La serie tenía 19 episodios, se estrena en octubre del año 1981 hasta febrero de 1982. Esa fue la primera entrega, el primer estreno. Por supuesto que en la primera, en Radio Televisión Española. Una cosa muy importante en la serie es el famoso barco de Chanquete, La Dorada, que le dio mucha personalidad a la serie, que bueno, pues hoy se conserva una réplica de ese barco de La Dorada, por supuesto que en Nerja, y se ha hecho como una especie de homenaje a Verano Azul en un parque, y bueno, pues hay una calle que se llama Calle de Verano Azul, hay todo un homenaje a la serie. Está bastante bien. La serie fue costosa en tiempo y en dinero y tardó 3 años en hacerse. La serie relata las aventuras de varios jóvenes de edades comprendidas entre más o menos los 6 años a 15 años aproximadamente. Más o menos en la serie esas eran las edades. Que forman una pandilla durante sus vacaciones de verano en Nerja.
Bueno, pues los personajes eran Chanquete, que estaba interpretado por Antonio Ferrandis. Este actor fue un actor muy famoso, un actor que hizo muy buenas películas, un gran actor que había hecho teatro, había hecho cine y que incluso consiguió un Oscar con Volver a empezar en el año 1982. También Julia, interpretada por María Garralón, que interpretaba a una mujer solitaria que era pintora y que bueno, pues era simpática, era muy empática y empatizaba muy bien con los jóvenes y les ayudaba cuando tenían algún problema. No se sabe mucho de la vida privada de Julia en la serie, hasta que hay un capítulo que revela un poco por qué ella está así, por qué ella está sola, por qué pinta y por qué veranea, sobre todo porque veranea sola. Entonces hay capítulos que te van revelando cosas de cada personaje. Luego estaba Pancho García, que estaba interpretado por José Luis Fernández, que era pues el chico que era ya de allí, de Nerja. Vivía con sus tíos porque da a entender como que sus padres han fallecido, pero lo cierto es que José Luis Fernández parece ser que no lo sé, no figura en Wikipedia ninguna información acerca de este actor, pero parece ser que es madrileño, no parece que sea andaluz, no lo sé. Por la forma de hablar en la serie y tal, no parecía que fuera andaluz, pero tampoco nos consta ninguna información sobre él en internet. Yo he buscado información para saber dónde nació, pero realmente no existe esa información. Bueno, pues él era Pancho García. Luego estaba Javi, que era el líder de la pandilla, era muy carismático, estaba fantásticamente interpretado bien por Juan José Artero, que como ya sabéis se ha dedicado a la actuación. Este actor ha sido el único actor de estos chicos que luego ha interpretado series, ha seguido una carrera como actor. Y bueno, pues él interpretaba a Javi, que era un chico pues de Madrid. Ellos venían de Madrid, porque todos venían de Madrid, todos eran madrileños, y de hecho la mayoría del elenco todos son madrileños, menos Tito, que ya hablaré luego de Tito cuando le toque. Pues la verdad es que Javi era un chico que venía así como de clase media un poco tirando a alta, una clase media un poquito alta. Su padre era muy exigente con él, quería que su hijo fuera un buen partido, que hiciera todo lo que él quería, y muy exigente con su hijo, pero al mismo tiempo el chico era muy idealista y él quería luchar por causas diferentes a las de su padre, era diferente totalmente a su padre, y hace un papel muy interesante Juan José Artero en esta serie, hace de Javi. Luego estaban las chicas que eran hermanas en la vida real. Pilar Torres y Cristina Torres son las actrices que en la serie interpretan a Bea, que era la guapa de la pandilla, que era, bueno, la chica que todos los chicos suspiraban por ella, sobre todo Javi y Pancho. Era la más atractiva y bueno, pues aunque la serie interpretaba a una chica más o menos de 15 años, en realidad la actriz tenía 19 años cuando termina la serie del rodaje, es decir, era bastante más mayor. Ellos todos eran un poquito más mayores de como se decía en la serie, pero tener en cuenta que la serie se tardó 3 años en hacer, por lo tanto les dio tiempo a ir cumpliendo años, o sea que con eso lo digo todo. Y luego de sí, la hermana, que era la de las gafas, la menos agraciada, pero que tenía también su personalidad, era una chica también muy sensible y que, bueno, pues llevaba regular que sus padres estuvieran divorciados. Más o menos eso, las edades ahí estaban entre los 15 y los 14 años en ellas. Luego estaba Quique, que está interpretado por el actor Gerardo García, que tenía un perfil más bien bajo en la serie. Gerardo García pues venía de familia de famosos. De hecho, el hermano de Gerardo García había salido en una de las películas de la familia y uno más, estas de La Familia, porque no sé si recordáis la escena de Chencho, el niño este que se pierde en una de esas películas. Bueno, pues era hermano de Gerardo García. O sea que fijaros que todos venían un poquito del mundo del cine, y de hecho Pilar y Cristina Torres habían participado en varios castings, y creo que era Cristina Torres había también hecho algunos pinitos ya en la tele en alguna serie importante de televisión. Bueno, Quique más o menos estaba en los 13 años.
Y luego ya estaban los pequeños, los graciosos, que eran Piraña y Tito, que eran amigos. Piraña es un crack, era muy gracioso, estaba interpretado por Miguel Ángel Valero, tenía más o menos 9 años así en la serie, y hay que decir que bueno, era el gordito, le decían el gordito, el Piraña, que comía mucho, solo piensa en la comida, pero era muy ingenioso y muy inteligente, era bastante inteligente. Y luego estaba Tito, que estaba interpretado por Miguel Joven, que era el más pequeño, podía tener entre 6 y 8 años según se tome el año de referencia del rodaje, y la verdad es que este niño sí era de allí, de Nerja, era el único andaluz, porque resulta que en principio no se tuvo muy claro a quién se iba a poner en este papel de Tito. Tenía que ser como una especie de contrapunto, o sea, hacer una mezcla importante con Piraña. Tenían que ser una pareja que estuviera muy bien sincronizada, y bueno, pues ellos se llevaron a un niño de allí, de Madrid. Pero cuando empezó el rodaje, el director no quedó convencido con este niño. De hecho, incluso el actor Jorge Sanz también se prestó creo que también se presentó al casting para interpretar a Tito. Antonio Mercero no lo tenía muy claro. Al final está allí en Nerja, y hay un señor que tiene un chiringuito, el famoso Ayo, el chiringuito del Ayo, que está en Nerja, que su especialidad es el arroz, vamos, buenísimo, además. Aconsejo que vayáis allí. Y la verdad es que este señor pues este empresario tenía contratado a un camarero que era el padre de Miguel Joven, que luego interpretaría a Tito. Entonces el niño iba muchas veces por allí, era un niño rubito, muy gracioso, con mucho salero, y Antonio Mercero se fijó en él y dijo, pues el hijo del camarero de este chiringuito, pues a mí me gusta para la serie. Y así al azar entró Tito en la serie. O sea que fue todo curiosidad, o sea, fue curioso porque no era lo que al principio se había pensado. Bueno, pues esta serie, aparte de estos actores y actrices un poco más noveles, porque eran muy jóvenes, estaban empezando, pues también estaban muy bien estaban secundados por actores que eran los que interpretaban los padres, que eran los secundarios, que eran ya actores y actrices más conocidos, como por ejemplo los padres de Bea y de Tito, que eran Manuel Tejada y Elisa Montes, que ya tenían también una larga trayectoria en teatro, en series de televisión españolas, eran más conocidos. Los padres de Javi también, Manuel Gallardo y El Galinet, también eran conocidos. Jorge también, el padre de Desi, era ni más ni menos que Carlos Larrañaga, que solo aparece en un capítulo que se llama El Visitante. Y la madre, que era la actriz Concha Cuetos, que aparece en más capítulos, pero hay que decir que en este capítulo El Visitante es el que, digamos, da más a conocer la vida de Desi, y ahí es donde tienen el papel más importante estos dos actores, Concha Cuetos y Carlos Larrañaga, que como curiosidad, ya creo que lo sabéis, luego fueron los protagonistas de la serie Farmacia de Guardia, que también dirigió Antonio Mercero. Es decir, que Antonio Mercero algo tuvo que ver en esta pareja que le llamó la atención. Luego estaba también Ofelia Angélica, que era una actriz argentina, que era la madre de Piraña, también con una larga trayectoria, entre otros, y Fernando Gilbert, que era el padre de Quique, que también, un señor que también había hecho un actorazo también. Ya digo, todos muy buenos actores que tenían su trayectoria. Vale, bueno, pues voy a contar un poco la serie, por qué se hizo, qué significó. Bueno, la serie como es del año 1981, y la verdad es que recientemente se había implantado la democracia en España, como todos sabéis. No se llevaban muchos años de democracia. ¿Qué sucede? Bueno, pues todos sabéis que Franco fallece en el año 1975, la tele estaba como un poquito todavía despegando, y no se hablaba en la tele, había temas un poco tabús, no se hablaba de muchas cosas. Entonces esta serie marca un antes y un después en la televisión, la televisión española, porque se empieza a hablar sin tapujos de muchos temas de los que no se había hablado antes. Además, en la serie
pues la serie ha sido también criticada por su tremendo naturalismo, porque hablan los niños, los adolescentes e incluso los adultos con mucha naturalidad, con mucha soltura, emplean palabrotas, o sea, hay mucha naturalidad a la hora de hacer la serie. Y es que es verdad, es una serie muy natural, o sea, los actores trabajan muy bien desde la naturalidad. O sea, Antonio Mercero yo creo que lo que quería era hacer que los actores y las actrices se sintieran cómodos en sus papeles, y ellos quería darles esa naturalidad, esa tranquilidad, que trabajaran como si estuvieran de verdad de vacaciones, y así queda. Pues los capítulos son: El encuentro sería el primero, luego sería el segundo, No matéis mi planeta, por favor, que es el primer capítulo, o sea, la primera cosa que se hace en la tele hablando de cuidar el medio ambiente, un tema que es muy importante, un capítulo muy educativo para los niños y no tan niños incluso. Luego el tercer capítulo a lo mejor es muy divertido, divertidísimo, es un poco, habla de la falta de comunicación entre padres e hijos. También un dato muy importante, este tema es importante también tratarlo porque se da muy a menudo. El 4 era Beatriz Mon Amor, este capítulo, bueno, ya divertidísimo, cuando Beatriz conoce a un chico mayor con el que empieza a salir. Se habla pues en este capítulo también un poco del despertar sexual, de la adolescencia, de cuando empieza el enamoramiento, y también al final se habla de la menstruación, un tema que también era tabú, del que no se había hablado antes. Hay escenas de risa con los pequeños garantizadas. El 5 es La sonrisa del arco iris, que es el capítulo en el que se habla de Julia y de su pasado, de por qué ella está ahí. Es un capítulo bastante triste. El 6 es El visitante, que es el capítulo del que os he hablado, que salen los padres de Desi, un capítulo que habla por primera vez del divorcio. O sea, en España no se había hablado prácticamente del divorcio en la televisión, por lo tanto aquí ya se habla por primera vez, se explica el drama de lo que es el divorcio, de los hijos de padres divorciados. Se empieza a hablar un poco de este tema bastante, y la verdad es que queda muy bien el capítulo, muy bien enfocado, muy interesante. El 7, Pancho Panza, que también es un poco así como de risa. El 8, La bofetada, que habla un poco también de los padres que no educan a los hijos desde el diálogo, sino a base de pegar bofetones, en fin, también trata este tema, que es también curioso porque se ha hablado, este tema es un tema bastante controversial y de hecho genera debate, y también está enfocado bastante bien. Lo que es la problemática de educar a un hijo sin evitando pues eso, las manos, ¿no? El capítulo 9 habla de los hippies, se llama Eva, y habla por primera vez también en televisión española. Se había hablado por primera vez se hablaba de los hippies. Parecía que era una cosa solo que había sucedido en California, pues no, había pasado también aquí en España, sucedía, y habla de eso, de los hippies. El capítulo 10 es La navaja, habla de la violencia callejera, de la delincuencia. El capítulo 11 se llama Las botellas, y principalmente este capítulo habla de la rivalidad que tienen Pancho y Javi entre los dos por conquistar a Beatriz, que como ya os he dicho antes era la guapa de la pandilla, y los dos estaban todo el día pendientes de ella a ver quién podía más. El capítulo 12 se llama La última función. Este capítulo para mí es uno de los más interesantes, muy interesante. Parece que empieza como una película de terror, como una mansión encantada. Hay momentos desternillantes con los pequeños, vamos, de todos los capítulos no os lo perdáis, este capítulo es fabuloso. Además se rodó un día de lluvia, un día de tormenta, por lo tanto le daba mucha credibilidad al capítulo, y habla pues un poco de lo que es del tema de la magia, ¿no? de los magos, de los artistas que están en decadencia. El capítulo 13, La cueva del gato verde, que habla de las aventuras de las excursiones, de cómo una excursión puede acabar con un susto, de cuando unos jóvenes se van y no toman precauciones, y no toman precauciones a la hora de ir a una cueva y van a lo loco y van sin adultos que vayan
controlando, habla pues eso de que hay que tener cuidado cuando se hace una excursión, principalmente. Un capítulo también muy interesante. El capítulo 14 se llama El ídolo, que también me parece un capítulo de mucha risa y muy divertido y muy desternillante también. Y además habla de un tema muy interesante, que es el tema de los famosos, el tema de la vida de los famosos, de que un famoso es un famoso, pero que detrás hay una persona, hay alguien más. El capítulo 15 se llama El guateque de papá, que es muy divertido, habla de los famosos guateques de antiguamente y bueno, pues gira en torno a ese tema, el tema de los guateques. El 16, No nos moverán. También por primera vez hablaba en televisión de la especulación inmobiliaria, interesante, y este capítulo tiene la famosa canción No nos moverán, que es una canción que tela, o sea, fue en su día una canción que la cantaba, yo creo que hasta, no sé, todo el mundo, todo el mundo. ¿Quién no conoce esa canción? Por Dios, era un sonido que todo el mundo lo conocía. Una canción importantísima, No nos moverán, famosísima, y que le dio a ese capítulo una personalidad única. O sea, es que este capítulo, ver Verano Azul y no ver este capítulo es como no haber visto Verano Azul. El 17 se llama La burbuja. Este capítulo es inquietante, habla un poco del tema de los extraterrestres y es bastante inquietante. El capítulo 18, Algo se muere en el alma, que ya sabéis un poco por dónde van los tiros. No quiero decir lo que pasa por si alguien no ha visto la serie, pero bueno, por primera vez en la tele se había enfocado, se había hablado de ese tema de la muerte de una manera tan natural, tan auténtica, tan que hace mucho daño. O sea, es un capítulo que duele mucho, sobre todo a la conversación entre Tito y no sé si era Chanquete o Julia. Hay una escena, vamos, increíble. Increíble. Luego el capítulo 19 y último, El final del verano, que es cuando ya se van todos para Madrid. Es muy triste, es la despedida, se separan todos y se quedan en el pueblo. En este caso se queda solo Pancho y Julia, que también Julia luego se iba a ir más tarde. Y este capítulo está marcado pues también por la canción del dúo dinámico, la famosa canción del dúo dinámico, El amor del verano, que al final la canción se ha quedado con el nombre El final del verano, pero el título era El amor de verano, del dúo dinámico, una canción preciosa que ha pasado también a la historia de Verano Azul. Luego había un capítulo inédito que era el 20, que se llamaba La excursión, que no sé por qué motivo no se rodó, fue por falta de tiempo o de presupuesto. El caso es que al final se quedó en el aire y parece ser que Jorge Sanz aparecía en este capítulo inédito de La excursión. Bueno, cada capítulo costó de media unos 9 millones de pesetas, que para aquella época mucho dinero. La serie consiguió un premio Pepe de Oro en el año 1981. No sé, yo creo que no está mal un premio Pepe de Oro, pero no sé, yo creo que muy justo, o sea, no muy premiada, la verdad. Yo le hubiera dado un Goya, pero bueno, hay series que se le puede dar el Goya, no solo a las películas. Yo le hubiera dado algún premio más. Luego, decir que la serie Verano Azul fue un fenómeno sociológico, un fenómeno de masas. Fue una serie que tuvo tal éxito que es que todo el mundo hablaba de Verano Azul. Es más, a fecha 1995, voy a poner esta fecha, 1995, era raro el español que no hubiera visto algún capítulo de Verano Azul. Con el paso de los años ya se incrementa, ya cada vez hay menos gente que ha visto Verano Azul, pero a fecha de 1995 la mayoría de los españoles, por no decir casi todos, todos habían visto algún capítulo de Verano Azul. Y también curiosamente decir que la serie triunfó en otros países, es decir, la serie se exportó a toda Latinoamérica, por supuesto. Ahí no hay problema con el idioma, por lo tanto toda Latinoamérica ha visto Verano Azul y sé que me consta que a ellos les encanta esta serie. También se exportó a Portugal, a Angola, a Argelia, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a Polonia, a Bulgaria y a Francia.
Parece ser que el éxito en Bulgaria fue, vamos, de lo más. O sea que fijaros el éxito que tuvo esa serie. También es cierto que era una época en la que no había competencia en televisión, es decir, que era solamente Radio Televisión Española, era la primera y la 2, eran las únicas cadenas, entonces todo lo que se emitía era éxito. Pero bueno, aparte de eso, es que luego ha habido reposiciones y la serie cada vez que se proyecta es un éxito, o sea que por algo será, ¿verdad? Así que nada, pues me encanta la serie. Yo de verdad, si no la habéis visto, verla, empezar por el primer capítulo, verla por orden, o si queréis no la veáis por orden, pero el primer capítulo por lo menos verlo el primer capítulo, el 1, el primero, y no os la perdáis porque de verdad que no tiene desperdicio, es una gran serie y no os vais a arrepentir. Así que pues espero que os haya gustado y no dudéis en verla. Y nada, pues hasta el próximo vídeo, os espero. Un saludo.